Hola, buenas noches a todos y cada uno de los dominicanos, donde quiera que se encuentren. Buenas noches, si están en Santo Domingo y parte de los Estados Unidos. Y buenas tardes, buenos días, si están en otra latitud. Sean todos bienvenidos a su programa, Ozono y Salud. Hoy vamos a tratar un tema de interés, de mucho interés para la población, porque hay una gran cantidad de personas, de pacientes que padecen de esta enfermedad. Y me refiero a la hepatitis C y cómo nosotros podemos abordar con tratamiento convencional y ozono, o como algunos plantean, tratamiento alternativo o complementario, la ozonoterapia. Es decir, lo puede usar tanto conjuntamente con los tratamientos convencionales como solo aplicando la ozonoterapia. La hepatitis, que es una inflamación del hígado, nosotros puede afectarse. La hepatitis C es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente al hígado y es causada justamente por el virus que lleva el nombre de hepatitis C. Podemos encontrar dos procesos: un proceso agudo, que generalmente el individuo lo cursa sin sintomatología, es decir, asintomático, y un proceso crónico que puede producir lesiones a la larga, como es la cirrosis hepática, que es lo que el pueblo conoce como hígado duro, y esto desencadenar un problema más serio como es el cáncer hepático y la varicis esofágica, que son entidades que tienden a producir complicaciones muy serias e inclusive con pérdida de la vida de los pacientes. Se estima que alrededor del mundo existen aproximadamente de 130 a 170 millones de personas que están infectadas con hepatitis C. En el año antepasado, en el 2019, la Organización Mundial de la Salud estimó que 71 millones de personas tenían hepatitis crónica, es decir, de esos 170, 130, 71 millones ya habían pasado de hepatitis infecciosa o hepatitis aguda a hepatitis crónica. La existencia de hepatitis C, originalmente hepatitis no A y hepatitis B, fue postulada en la década del 70 y confirmada en el 1989. Es decir, para que una persona tenga hepatitis
C era que no tuviera la hepatitis A y la hepatitis B, que son inflamaciones muy comunes, muy frecuentes, principalmente la hepatitis A, que es la que el dominicano dice, es la hepatitis que le da a los niños. Es una hepatitis que cursa y se cura, se puede curar sola. La mayoría de los dominicanos que le ha dado hepatitis, que le dio hepatitis cuando era niño, se lo trataban con tisanas, verbaje, té, apenas muy poca parte de la población acudía al médico cuando tenía la hepatitis A. La hepatitis B ya es diferente, pero son inflamaciones que se producen, tanto la hepatitis A como la hepatitis B como la hepatitis C, se producen a nivel inflamación a nivel del hígado. Alrededor del 80% de las personas expuestas al virus terminan en evolucionar en una hepatitis crónica. Y como decíamos al principio, dentro de lo que es la hepatitis crónica, sigue evolucionando a una cirrosis hepática, a cáncer de hígado y varices esofágica. ¿Cuál es la causa? Como decíamos nosotros al inicio del programa. La causa de la hepatitis C es producida por el virus que lleva el mismo nombre, hepatitis C, que en el lenguaje médico habla de las letras en inglés VIH-C, que son las siglas que se conocen. ¿Cuáles incidencias? La incidencia y los factores de riesgo que nosotros vamos a encontrar, que podemos ver en el individuo. Bueno, personas que han estado sometidos a diálisis. Recuérdense que el individuo que se dializa tiene que hacerlo varias veces a la semana. Se manipula un equipo y que ese equipo no es privativo del individuo que se hace la diálisis, es decir, que el que se hace la diálisis, el que se hace diálisis 3 veces a la semana, por ejemplo, lunes, miércoles y sábado, lunes, miércoles y viernes, pero hay un grupo que los martes, los jueves y los sábados se hace en el mismo equipo, en la misma máquina, aunque esa máquina pase por un proceso de esterilización, pero puede quedarse un paciente que tenga hepatitis y se esté dializando, puede transmitir la hepatitis al individuo que venga en el próximo ciclo de diálisis y se puede contaminar. También la persona que se inyectan droga alucinógena, ustedes saben que estos individuos tienden a compartir las agujas, las jeringuillas, y por eso están dentro de los grupos que se pueden contagiar. Otro de los grupos es con frecuencia el médico, el individuo trabajador de la salud que trabaja manipulando instrumentos, manipulando sangre. Todo, tanto del personal auxiliar como el médico, como el cirujano, están manipulando. Imagínese usted en el quirófano operando un paciente con hepatitis, y usted se puede infiltrar, se puede cortar, porque eso es común entre el profesional de la salud, que pueda terminar la aguja en las manos del que la está manipulando. Eso, más nosotros que infiltramos muchos pacientes, pues esas agujas a veces terminan en los dedos de nosotros. Es decir, si tenemos un paciente que tiene hepatitis y esa aguja la infiltramos al paciente con hepatitis y luego
termina en la piel de nosotros, podemos enfermarnos, transmitirnos la enfermedad. Vamos a ir a una pausa comercial y cuando regresemos continuamos hablando sobre la hepatitis versus ozonoterapia. ¿Buscas proteger a tus clientes del COVID-19? La desinfección con ozono es tu solución. Vuelve a tus labores y devuelve la confianza a tus clientes con lo más avanzado que tiene para ti VAI Corporation. Llámanos al 809-473-6000. 809-473-6000. Avalado por la Asociación de Oxígeno Ozonoterapia. Vuelve a tu lugar seguro luego del COVID, gracias a VAI Corporation. Noni del Bienestar. Reconstituyente físico y mental. Modulador del sistema inmune, regulador de la presión arterial, potente antioxidante y excelente coadyuvante del tratamiento de cáncer. Potencie su sexualidad y tenga un sueño reparador, aumentando su calidad de vida con Noni del Bienestar. Pídalo ya, 809-544-4884. Su salud no será igual. Noni del Bienestar. El Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras ofrece la más innovadora terapia de la medicina avanzada, ozonoterapia. La ozonoterapia produce efectos oxigenantes, antioxidante, rejuvenecedor, analgésico, antiinflamatorio, bactericida y modulador del sistema inmune. Además es indolora y no produce efectos secundarios. Disponible para usted y su familia en el Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras. Somos miembros fundador de la Asociación Dominicana de Ozonoterapia, la Federación Internacional Médica del Ozono y el Comité Científico Internacional de Ozonoterapia. Teléfono 809-686-3902 y 809-258-4744. Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras. Un regalo de Dios para la salud. Yo soy un paciente de 73 años. Soy un paciente hepático. Vengo de Sedimar, donde tuve 2 operaciones, entre ellos, comencé con una septicemia. Yo creo que después de Dios, esta disciplina médica, la ozonoterapia, yo creo, sin lugar a duda, que es la solución de los problemas más perentorios que puede tener una persona de edad, o puede ser joven o puede ser de edad. Estoy muy satisfecho. Hola amigos, bienvenidos a su sección Volviendo al Campo de su programa Ozono y Salud. Hoy hablaremos sobre una técnica de preparación del terreno para nuestros cultivos de hortalizas, llamada Hugelkultur. Acompáñenos a conocer esta innovadora técnica. El Hugelkultur o bancal elevado es un método de preparación del terreno para nuestros cultivos que realizamos con materiales que encontramos en la misma finca. Primero empezamos con colocar debajo los materiales más toscos y rústicos, como son los troncos anchos, las ramas, los tallos y la corteza de los árboles que encontramos en el monte. Aquí podemos ver cómo hemos colocado primero los troncos, las ramas,
las cortezas y los tallos. También podemos aprovechar el material en descomposición que tengamos procesando en nuestra abonera o que simplemente encontremos debajo de los escombros, para luego añadirlo a nuestro bancal elevado y vayamos colocando los materiales por capas. Así nuestro bancal va tomando altura y va quedando listo para nuestra plantación de hoy. Otro material que podemos usar son las hojas secas que encontremos producto de las podas o de los árboles caídos. Este material más fino lo vamos colocando en las capas últimas antes de trasplantar nuestras hortalizas. Colocamos los materiales de forma uniforme, de modo tal de que nuestro bancal tenga una forma regular y tenga la misma longitud y la misma anchura en todo su trayecto. Una vez agregados estos materiales, procedemos a integrar material de calidad de preparación previa. En este caso tenemos humus de lombriz y tierra fértil con cascarilla de arroz. Este material va a incorporar al suelo los microorganismos necesarios que con el tiempo irán devorando y produciendo en abono el material orgánico que hemos puesto en el bancal previamente. De esta manera garantizamos que el bancal tenga su propia producción de abono, su propia generación de microorganismos y tenga un periodo fértil de mayor tiempo. Y ya tenemos listo nuestro Hugelkultur o bancal elevado. El día de hoy vamos a sembrar hortalizas. Por ejemplo, vamos a sembrar acelga, vamos a sembrar col rizado, puerro y lechuga. Y recuerden, siempre cubrimos el suelo con paja seca. El método de acolchado es la última fase de la creación del bancal para garantizar la poca evaporación del agua, la poca elevación de las temperaturas y el mantenimiento siempre sano del suelo de nuestro bancal. Gracias por acompañarnos. La semana próxima volveremos con interesantes temas relacionados a la vida del campo. Hasta la próxima. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos, señor director, un videíto que me envió un diputado, un diputado amigo, Rafael Abel, que me interesaría que la población dominicana lo viera. Son de las propuestas que él está haciendo en la Cámara de Diputados como legislador del país. Propuesta interesante, es un tema de mucho interés. ¿Tiene audio, señor director? Alimentos necesarios para la vida del planeta. Para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo dominicano, es necesario disponer de una política agropecuaria eficiente y efectiva. Esto significa tener una planificación de largo, mediano y corto plazo que incluya programas proyectados, acciones concretas para los actores involucrados en el sector, puedan tener certidumbre
en las inversiones que realizan. Hoy el país es testigo que algunos productos del Valle de Constanza han tenido que arar su siembra de zanahoria debido a que actualmente el precio de los mercados mayoristas está entre 500 y 700 pesos. Por favor, televisión, el video por quintal, lo cual no cubre el costo de producción de cientos de productores de este alimento. Asimismo, van a pasar el video ahora. Asimismo, productores de la línea noroeste claman por la intervención oficial debido a que los productos se venden entre 1.000 y 1.500 por quintal, precios que no permiten cubrir sus costos de producción para los productores puedan cubrir sus costos de producción y ganar algo a la cebolla. Debería venderse a por lo menos 2.500 pesos el quintal. Igualmente hemos recibido informaciones de cientos de pequeños y medianos ganaderos que enfrentan una situación difícil debido a los bajos precios de la leche que producen. Estos enfrentan una difícil situación debido a que el INAVIE ha disminuido el uso de leche de producción local en el programa de alimentación escolar en perjuicio de los productores nacionales. El INAVIE ha incrementado el uso de leche en polvo importada. Esa es una situación grave que afecta directa e indirectamente a más de 30.000 productores de leche del país. Por otra parte, queremos resaltar que a pesar de lo indicado anteriormente, hoy los dominicanos y dominicanas compran sus alimentos a precios más elevados. Según los datos publicados por el Banco Central de la República Dominicana, el costo promedio de la canasta básica familiar ascendía a 37.294 para el mes de enero del 2021. El reporte del Banco Central indica que los dominicanos gastan un 21% de su ingreso en alimentos promedio para el caso del quintil 1, los más pobres, que gastan el 31% de su ingreso en alimentos. La canasta básica familiar para el quintil 1 está en 22.000 pesos y 28.718 para el quintil 2, que también está en condiciones de vulnerabilidad. Es ampliamente conocido que muchos hogares dominicanos han perdido empleo y que el gasto en medicina también se ha incrementado significativamente. ¿Por qué ocurren esas dos situaciones simultáneamente? Quiebra de productores e incremento en el precio de la canasta familiar. Esas situaciones ocurren principalmente porque no hay una política agropecuaria eficiente y efectiva que provea los apoyos e incentivos necesarios para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria del país. Concretamente, no hay una planificación que permita tomar decisiones certeras sobre oferta, demanda y alimentos del país. Por ejemplo, los precios de la cebolla, zanahoria y leche y otros se han deprimido por el incremento significativo de las importaciones de esos rubros. Queremos señalar y resaltar que la quiebra de productores agropecuarios significa incrementar la pobreza en el país. Con sus terribles consecuencias, todos estamos llamados a actuar con responsabilidad para evitar una crisis alimentaria en nuestro país. La seguridad y soberanía alimentaria es fundamental para mantener un clima de paz y desarrollo de nuestra nación. Eso que ustedes ven ahí, ese video, es arando un campo de zanahoria porque cuesta más recogerla que llevarla al mercado. Eso está pasando con la cebolla y está pasando también con la leche, que no le permite a los ganaderos cubrir el costo de producción. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor director, por el material. Yo creo que sí, que nosotros debemos orientar a la población de lo que está sucediendo y la consecuencia de lo que puede pasar. Porque nosotros, aún siendo un programa de salud,
no hay salud si usted no tiene buena alimentación. Los maestros de la salud planteaban que tus alimentos sean tu medicina y que tus medicinas sean tus alimentos. Eso es una frase que tiene más de 2000 años. Ojalá que el gobierno tome la medida del lugar, porque eso lo vamos a pagar, lo vamos a pagar todos, el pueblo, porque vamos a tener que traer productos de primera necesidad, vamos a tener que importarlo. Pues vamos a continuar hablando sobre el tema de hoy, que es la hepatitis versus ozonoterapia. Nosotros estamos hablando de lo que es la persona que pueden estar predispuestos a padecer de esta enfermedad, y estamos hablando de lo que son el grupo, los médicos que pueden, los médicos, las enfermeras y todo el personal que trabaja en la salud. Personas que tienen relaciones sexuales con personas que tienen hepatitis, personas que recibieron transfusiones de sangre antes de que existiera la ley en República Dominicana, que fue en 1992, que toda la persona que donan sangre hay que hacerle toda la prueba. Antes del 92, usted iba a donar sangre y no se le exigía que tuviera que hacerle ningún tipo de sangre. Los que recibieron sangre o hemoderivados o órganos sólidos de donantes que tenían hepatitis C, lo que comparten elementos de uso personal como cepillo, dientes, máquina de afeitar o alguien que tiene hepatitis C, y los que nacieron de madre infectada con hepatitis C, es decir, que se transmite a través de la placenta. Otras infecciones por virus de hepatitis abarcan, como decíamos ahorita, la hepatitis A, hepatitis B y un número importante de hepatitis. Cada infección de hepatitis viral es causada por virus diferentes, es decir, el individuo que se infecta de hepatitis A no necesariamente tiene que infectarse de hepatitis B o hepatitis C y viceversa, pero una persona que se infectó de hepatitis A le puede dar hepatitis B o hepatitis C. ¿Cuáles síntomas nosotros vamos a encontrar en los pacientes que padecen de hepatitis? Nosotros decíamos que la gran mayoría de hepatitis C cursa con asintomático, es decir, no presentan síntomas. Es decir, se hace el diagnóstico porque el médico hace una serie de pruebas, como vamos a ver más adelante. Muchas personas que están infectadas con hepatitis son asintomáticos. Vamos a encontrar en algunos de esos pacientes, en el 20%, dolor abdominal, puede aparecer ascitis, que es cantidad de líquido, una cantidad de líquido en el abdomen, como en la imagen que ustedes ven en la segunda imagen, ese abdomen globoso. Puede haber varices sangrantes, puede uno orina oscura, la fatiga, comezón, prurito en toda parte del cuerpo, ictericia, que es el color amarillento de los ojos y de la piel, pérdida del apetito, fiebre, náusea, ese de color arcilloso o pálida, y vómito puede tener el paciente. Si la infección ha estado presente durante muchos años, el hígado puede tener cicatriz permanente, es decir, lo que llamamos cirrosis.
En muchos casos puede no haber síntomas de la enfermedad hasta que se haya desarrollado la cirrosis. Es decir, el individuo, si no acude al médico y el médico le hace algunas pruebas, una sonografía abdominal, por ejemplo, puede cursar con la enfermedad, o que le haga la prueba. Cuando se le hace la prueba de sangre, entonces nos va a decir a nosotros que el paciente tiene hepatitis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico de cada una de las enfermedades, nosotros hemos hablado de cómo hacer el diagnóstico de todas las enfermedades. Pero antes de hablar de cómo hacer el diagnóstico, vamos a ir a una segunda pausa comercial. Y cuando regresemos, vamos a aperturar los teléfonos. Cuando regresemos con la continuidad del programa del tema de ozono y hepatitis, vamos a aperturar los teléfonos para que ustedes que están en su casa también participen con nosotros. Adelante, señor director. ¿Buscas proteger a tus clientes del COVID-19? La desinfección con ozono es tu solución. Vuelve a tus labores y devuelve la confianza a tus clientes con lo más avanzado que tiene para ti VAI Corporation. Llámanos al 809-473-6000. 809-473-6000. Avalado por la Asociación de Oxígeno Ozonoterapia. Vuelve a tu lugar seguro luego del COVID, gracias a VAI Corporation. Noni del Bienestar, reconstituyente físico y mental, modulador del sistema inmune, regulador de la presión arterial, potente antioxidante y excelente coadyuvante del tratamiento de cáncer. Potencie su sexualidad y tenga un sueño reparador, aumentando su calidad de vida con Noni del Bienestar. Pídalo ya, 809-544-4884. Su salud no será igual. Noni del Bienestar. El Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras ofrece la más innovadora terapia de la medicina avanzada, ozonoterapia. La ozonoterapia produce efectos oxigenantes, antioxidante, rejuvenecedor, analgésico, antiinflamatorio, bactericida y modulador del sistema inmune. Además es indolora y no produce efectos secundarios. Disponible para usted y su familia en el Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras. Somos miembros fundador de la Asociación Dominicana de Ozonoterapia, la Federación Internacional Médica del Ozono y el Comité Científico Internacional de Ozonoterapia. Teléfono 809-686-3902 y 809-258-4744. Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras. Un regalo de Dios para la salud. Llegaste a la clínica de ozonoterapia de Estados Unidos, porque en Estados Unidos salió bien toda mi sangre, que yo no tenía diabetes, de ninguna otra enfermedad. Yo soy 50 años, pero en ese tiempo yo no puedo andar, yo tuve demasiado dolor y yo no puedo trabajar también. Cuando yo encontré la información del ozono, me llegaste al doctor Antonio Contreras. Me quedé aquí 42 días, un paciente internal, y ellos me han hecho tratamiento cada día, y muchas cosas que en Estados Unidos ellos estuve diciendo es mi imaginación. Sacó doctor Contreras de mi cuerpo. Y ahora mañana me voy con una persona nueva, yo puedo trabajar, yo tengo un trabajo listo para mí en Estados Unidos, yo puedo andar, correr, sentir muy bien, y yo soy muy feliz con el servicio que ellos dan aquí para mi situación.
buenas a todos, bienvenidos a su espacio Ozono y Salud. Yo soy el doctor Antonio Contreras Cruz, nutriólogo clínico. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es la nutrición en los pacientes diabéticos y la importancia de una correcta alimentación en estos pacientes. Como muchos sabemos, la diabetes es una enfermedad que consiste en un incremento en la cantidad de azúcar en el organismo y una incapacidad del cuerpo o de producir insulina o de asimilar la insulina o que le está produciendo de mala calidad. Sabiendo esto y sabiendo que hay muchos tratamientos, tanto medicamentosos como también se encuentran entre ellos la ozonoterapia, que ayudan a prevenir los efectos adversos o las enfermedades crónicas que puedan advenir de la diabetes. También hay que hablar mucho de la nutrición, porque a veces se nos olvida que es una enfermedad que, aunque es endocrinológica, tiene mucho que ver con lo que ingerimos, con lo que comemos. Entonces, ¿qué debe comer un paciente diabético? Hay muchas veces que los pacientes dicen, no, yo soy un diabético sano, yo no uso insulina, solamente tengo una sola pastilla y por eso yo como lo que sea. Eso es un grave error, porque aunque por el momento su diabetes esté controlada, por el momento usted esté bajo un solo fármaco, esto puede cambiar y puede cambiar de un momento a otro, puede cambiar de manera abrupta, porque el cuerpo se va inflamando, las células se van volviendo cada vez más resistentes a la insulina, según los alimentos con un índice glucémico alto que ingiramos. Entonces, como muchas veces el paciente diabético, como no está asimilando azúcar, su cuerpo lo que hace es que le sigue mandando esa señal de hambre, esa señal de falta de azúcar. Él, como su diabetes está controlada, como solamente está bajo un fármaco, ingiere los alimentos que él entiende correctos. Y aquí es que viene el problema. Cuando el paciente se vuelve loco, por así decirlo, comiendo cualquier tipo de alimentos, entonces los índices glicémicos aumentan, la hemoglobina glicosilada aumenta y esto hace que el paciente se descompense. Aunque el paciente no lo sienta de manera inmediata, aunque no tenga unas manifestaciones inmediatas, tal vez no tenga una hiperglicemia, pero sí esa inflamación que se va cronificando puede advenir en muchas enfermedades. Por ejemplo, el paciente no tiene hiperglicemia, pero sí se va deteriorando su tejido de los pies y presenta un pie diabético. Entonces tú revisas el paciente, tiene la hemoglobina glicosilada, que es una sustancia que utilizamos para medir cómo se mantuvo el azúcar en los últimos meses y está muy alta. Entonces vamos a la PCR y vemos que también está aumentada, que la grasa del cuerpo también está inflamada. Entonces todo este daño tisular microscópico del tejido que se va ocasionando con el tiempo, cuando ya estalla por alguna parte, dígase una nefropatía diabética, una neuropatía diabética, un pie diabético, cuando ya viene a salir todo esto, entonces ya el paciente hay que tratarlo con diferentes tipos de terapia. Entonces vamos a tratar de evitar llegar ahí. Un truco que decían, cuando yo me formé en nutrición y diabetes, un truco que nos decía el profesor era que le dijéramos al paciente que mientras menos destape y más pele, o sea, mientras menos usted ingiera alimentos procesados que vengan en fundita y más fruta ingiera, mejor, es lo primero. Segundo, la carne roja no es muy conveniente para el paciente diabético por la parte de la inflamación, por la inflamación del tejido que produce la alta ingesta de carne roja y de embutidos. También, tratar de que coman los carbohidratos de absorción lenta o carbohidratos compuestos, como son la batata, como son los víveres, como es el arroz en pequeña cantidad, como son las legumbres. Si tenemos estos pequeños tips, si tenemos estas pequeñas maniobras, podemos tratar de controlar los niveles de azúcar del organismo y sobre todo mantener un índice glucémico bajo en nuestro cuerpo. Hasta aquí mi participación por el día de hoy. Recuerden que la alimentación es la base de todo. Nos vemos en la próxima. Seguimos hablando sobre el tema principal, que es hepatitis C
versus ozonoterapia. Y antes de irnos a la pausa, hablamos de cómo nosotros podíamos o cómo se puede hacer el diagnóstico de la hepatitis C. Nosotros siempre hemos hablado que lo ideal para hacer un buen diagnóstico es conversar con el paciente y los familiares. Es decir, hacer una muy buena historia clínica. Luego de que hacemos la historia clínica, es decir, el nombre, dónde vive, las condiciones de cómo vive, su casa, cómo es, si es de techo, si es de tabla, si las paredes son de tabla, si son de madera, si el techo es de zinc o es de concreto. Todo eso es parte de la historia clínica que debemos hacerle al paciente. Examen de sangre, por supuesto, un examen médico, pruebas enzimáticas, prueba de PCR para hepatitis C, genotipo para hepatitis C, estudio serológico, biopsia del hígado y los estudios imágenes. En los últimos tiempos nosotros estamos utilizando mucho lo que es la parte de imagenología, desde una sonografía a una tomografía a una resonancia magnética. Todo esto va a contribuir a hacer el diagnóstico de la enfermedad. Recuerden que nosotros decíamos que más del 80% de hepatitis C están asintomáticos, es decir, no cursan con ningún síntoma y que inclusive muchos de ellos llegan a cirrosis hepática sin presentar síntomas. Ya cuando tiene cirrosis hepática, que el hígado está duro, es que presenta síntomas. Por eso es recomendable acudir al médico. Dentro de las complicaciones que nosotros podemos encontrar de la hepatitis, está la hepatitis crónica, la cirrosis y por supuesto el cáncer hepático o cáncer de hígado. ¿Cómo actúa? ¿Cuál es la función o el mecanismo de acción de la ozonoterapia en los pacientes que tienen hepatitis? El ozono sabemos la capacidad que tiene, las propiedades antivirales que tiene. Sabemos que el ozono cuando se une con el virus, oxida la cubierta de lípido que está envuelta el virus, modifica su estructura del virus e impide la unión a los receptores. Y esta forma inhibe o, mejor dicho, impide la infectación de una nueva célula. Es decir, no permite que el virus se pueda multiplicar. Eso es muy importante. Además, estimula la producción de leucocitos y la producción de citoquina, reforzando de este modo el sistema inmunológico del paciente. Aumenta la producción de interferón y factor de necrosis tumoral necesario para controlar la infección y, por supuesto, la evolución a una de las complicaciones de la hepatitis, que es el cáncer. Incrementa la eficiencia del sistema enzimático antioxidante, el cual controla el exceso de radicales libres en el organismo. Aumenta la disociación de oxígeno, es decir, va a haber mayor cantidad de oxígeno local y sistémico a nivel del individuo. Y hay un aumento de la distensibilidad de la membrana de los glóbulos, mejorando su flexibilidad y su efectividad. ¿Cuáles vías nosotros podemos aplicar la ozonoterapia en el paciente que padece de hepatitis C? Lo que es la autohemoterapia mayor, autohemoterapia menor, los famosos sueros salinos ozonizados, la técnica que ha venido revolucionando la aplicación de la ozonoterapia, la ozonoterapia intraperitoneal y por supuesto el caballo de batalla de la ozonoterapia, que es
la insuflación rectal, que se puede utilizar en un número importante de entidades, tanto enfermedades virales como enfermedades crónicas. Aquí yo les traje estas imágenes que ustedes están viendo en pantalla. Es una técnica que se está utilizando mucho por los sonoterapeutas del mundo, y es la infiltración intraperitoneal del ozono. ¿Cómo este procedimiento? Este es un procedimiento que se lleva al paciente a una sala de cirugía y con anestesia local aplicamos una área y para colocarle un catéter. A través de ese catéter nosotros podemos aplicarle el ozono, es decir, como si fuéramos a hacerle un puentecito, como si fuéramos a producir una diálisis peritoneal. Se le pone ese catéter y por ahí usted todos los días o las veces que el médico determine, aplica el ozono. Principalmente estos pacientes que tienen cirrosis hepática y los pacientes que ya la hepatitis evolucionó a cáncer. En el caso de la hepatitis, porque esta técnica se está utilizando, Juan Carlos, médico español que ha sido quien ha promovido más esta técnica, la ha estado utilizando para tratar cáncer intraabdominal, es decir, todos los cánceres. Se usa también para la hepatitis crónica y la cirrosis hepática, pero se puede utilizar también esta técnica para tratar todos los pacientes que tienen cáncer abdominal, es decir, cáncer de hígado, cáncer de páncreas, cáncer de estómago, de vaso, cáncer de colon. Todo este tipo de cáncer se pueden tratar con esta técnica. Se puede poner las cánulas, solamente el paciente va a la sala de cirugía cuando se le va a aplicar la cánula. Luego es un tratamiento ambulatorio, es decir, el paciente va a tener su bolsita cubierta ahí y va todos los días o las veces que el ozonoterapeuta le recomiende cuántas sesiones va a aplicarse, y el paciente acude al centro a aplicarse el ozono. Recuérdense que el ozono debe aplicarse en el lugar que se genera. Por eso la dificultad de la comercialización del ozono. Todavía no hemos podido encapsularlo, embotellarlo, ponerlo en un comprimido para que las empresas farmacéuticas los puedan distribuir. No, el ozono hay que ir al lugar donde se genere. Es decir, se necesita un generador de ozono, una fuente de energía eléctrica y una fuente de oxígeno clínico, es decir, 100% de oxígeno para producir el ozono, porque el ozono es muy volátil, tiende a desaparecer a aproximadamente menos de 20 minutos en el aire. Entonces, por eso debe aplicarse justamente en el lugar donde se genere el ozono. Otra de las vías que nosotros utilizamos es la famosa autohemoterapia menor. Es un proceso sencillo, un proceso ambulatorio, donde nosotros tomamos 5 o 10 cc de ozono y esa misma cantidad de sangre y la mezclamos en unas mismas jeringuillas, el ozono y la sangre del paciente, y esa sangre regresa por vía intramuscular al paciente. Esta es la famosa técnica
autohemoterapia menor. También tenemos, es una secuencia, tenemos, señor director, ¿me puede poner las otras imágenes que yo le di? Si la tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos esta imagen donde nosotros la ozonoterapia, la autohemoterapia mayor, que a diferencia de la anterior, que yo les hablaba de autohemoterapia menor, esta autohemoterapia mayor es donde nosotros le sacamos al paciente 100 cc, inclusive podemos llegar hasta 150 cc, le aplicamos esa misma cantidad de ozono en un frasco y en vez de ponerla intramuscular, entonces la ponemos, se aplica por la vena y en media hora, 45 minutos, transferimos la sangre al paciente nuevamente. Es la sangre del mismo paciente que es transferido. Si ustedes ven en la imagen inferior, esta técnica nosotros teníamos, usamos un equipo de rayos ultravioleta que antes aplicábamos esa técnica, es decir, al mismo tiempo que le hacíamos la autohemoterapia al paciente, la sangre iba pasando por donde recibía los rayos de ultravioleta y regresaban a la técnica. Es un equipo que nosotros inclusive traímos de Rusia y que lo usamos con mucha frecuencia en los pacientes que tenían carga viral muy alta, tanto de hepatitis como pacientes VIH positivo. Estos pacientes, nosotros usábamos esa técnica. Y otra de las técnicas que usamos, que es, como decía hace unos instantes, es la insuflación rectal, que es una técnica donde se toman, dependiendo el peso y el tamaño del paciente, se toman 100, 200 cc de ozono y se aplica por vía rectal. Es una técnica, no es molestosa, no es dolorosa, es ambulatoria. La mayoría de los hombres la aceptan, las mujeres también. No tiende a producir ninguna molestia, no hay dolor, no presenta, y además no hay efectos adversos, es decir, efectos secundarios que puedan comprometer la vida de los pacientes. Ninguna de estas técnicas, tanto la intraperitoneal, recuérdense que la intraperitoneal hay que abrir el abdomen, por eso se hace en la sala de cirugía y bajo anestesia local. No hay que hacer una epidural, no hay que hacer anestesia general, sino con anestesia local se infiltra el área donde usted va a un espacio de 2-3 centímetros, donde va a poner en la cánula, y con eso es suficiente para usted poder introducir la cánula. La rectal no produce molestia, no produce ningún efecto secundario. La intraperitoneal, que son las dos que estamos hablando, y la autohemoterapia mayor y menor, es una técnica que se infiltra al paciente y tampoco produce efectos adversos. La técnica que se está utilizando mucho en Centroamérica, el Caribe, en México y Brasil en los últimos años, el suerito ozonizado. El suerito ozonizado, yo traje una imagen, no hay tiempo para la imagen del suerito ozonizado. Hay un videíto del suerito ozonizado. Una imagen, la tenemos, suerito ozonizado, donde nosotros tomamos un suero de 250 cc
Exactamente, este que ustedes están viendo aquí es un suerito donde nosotros 250 cc de solución salina, 5 minutos antes de aplicárselo al paciente, lo ozonizamos y en el transcurso, después que analizamos al paciente, seguimos ozonizando el suerito y con esto nosotros podemos tratar este tipo de enfermedad y un número importante de enfermedades a través con este protocolo. Gracias, señores, por estar con nosotros y será hasta la próxima. Síganos por nuestras redes ozonodominicano@gmail.com.